El saber que voy a tenerlo todo preparado para que si pasa algo, yo a toda esa gente que me está mirando le voy a poder dar la información de forma puntual. Si me leyeran 3 o 4 personas, pues no te diría yo que no habría hecho lo mismo anoche, porque también es un poco enfermedad por mi parte, pero a lo mejor te lo tomas de otra manera. Con lo cual, ni me genera estrés, porque estoy acostumbrado, me mola mucho el que me vea mucha gente y el que me escuche y el que me siga mucha gente, y lo que sí me genera es mucha responsabilidad a la hora de decir las cosas que digo, o a la hora de emitir algún tipo de opinión. Evidentemente, cuando sabes que estás generando cierta opinión en la gente que te lee, y eso requiere un nivel de responsabilidad, y no puedes decir cualquier cosa. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en su atención, por favor, tenemos a Alexis Martín Tamayo, mejor conocido como Mr. Chip, comentarista deportivo y experto en datos y cifras del mundo del deporte. Alexis lleva recopilando datos deportivos desde los 9 años. Se graduó como ingeniero en telecomunicaciones y dejó su trabajo en Telefónica para estrenarse en la radio en el año 2007. Fue en Radio Estadio donde Javier Ares bautizó a Alexis como Mr. Chip. Desde entonces su base de datos no deja de crecer y ya supera los 3 millones. Es colaborador habitual del diario AS y de ESPN para Latinoamérica. Con Alexis hablaremos de la aplicación creativa de los datos, de cómo se puede predecir el futuro con ellos y de cómo para él la vida es lo que pasa entre mundial y mundial. Muchas gracias por su atención. Hoy estamos con Alexis Martín Tamayo Blázquez, a.k.a. Mr. Chip. Alexis, qué gusto poder charlar contigo. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Un placer para mí, hombre, estar aquí contigo también. Una maravilla. Oye, pues me interesa mucho hablar contigo porque en un mundo en el que impera la imagen, donde impera el reflector, los efectos especiales, tú te has hecho una carrera a partir de los datos, de los números. Me parece una historia maravillosa. Bueno, me gustaba mucho el tema del deporte. Yo no tengo la carrera de periodismo, pero he sido un fiel seguidor de todo tipo de deportes desde que soy muy pequeño, y siempre he tenido el gusanillo de trabajar en el mundo de los deportes y en contar deportes a la gente y en comentarlos. Y la verdad que era una faceta en la que estaba todo un poco cojo, ¿no? En el tema de los números, en el tema de las estadísticas. Entonces me pareció que era una buena forma de meter cabeza, como se suele decir habitualmente, dentro de ese mundo que tanto me gustaba, pero en una faceta en la que no había mucha gente trabajando. Y si nos remontamos a cuando tenías 9 años de edad, un poquito antes del Mundial de España 82, y cuentas que así te entretenías, ¿no? Porque de fútbol, por lo visto, cuentas que no entendías mucho y que tal vez, probablemente seas el primer niño que le gustaban más los números que el fútbol, ¿no? ¿Qué tienen los números que te gustan tanto? No es que los números en sí me gusten, ¿no? Pero sí que me gusta. Siempre he tenido afán coleccionista, siempre me ha gustado coleccionar cosas, documentar cosas. Y bueno, me parecía, mientras veía los partidos, me parecía divertido y entretenido el ir anotando las cosas que iban sucediendo, y en cierto modo, pues, convertirme en un coleccionista de partidos y documentar lo que yo estaba viendo, ¿no? Anotarlo en una libretita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todo esto tiene más que ver, como digo, con esa faceta de coleccionista que he tenido toda mi vida desde pequeño. Tu tesoro, tu colección, es tu base de datos, que por lo visto es enorme. Pero para darnos una idea, ¿qué tamaño puede tener esa base de datos? Bueno, la verdad es que no lo sé. Es una pregunta que me hacen mucho, pero la verdad que nunca he mirado el tamaño que tiene la base de datos. Pero hoy en día la información se almacena de una forma muy sencilla. Entonces no os penséis que tengo aquí un ordenador como el de la NASA, aquí con una capacidad. No, en un ordenador más o menos normal,
no normal del todo, pero en un ordenador más o menos normal o de una gama alta, puede caber todo. O sea, cabe en un par de teras, por decirlo de forma técnica. Bueno, quizá un poquillo más, pero sí. Muy bien, pero aquí lo interesante es que tú defines tu trabajo como la aplicación creativa de los datos. Y eso me parece súper interesante. Porque dices, y te cito, que hay empresas que se dedican a hacer estadísticas, pero que no te convencen porque son un software que da miles de datos, pero que no aportan curiosidades y que es lo que realmente a lo que tú te dedicas, a esa curiosidad. Claro, hay muchas empresas que están dedicadas a la recolección de datos en el mundo del deporte y en específico en el tema del fútbol. Pero si dependes de una de estas empresas o de alguna de estas empresas, primero vas a tener un problema a la hora de recopilar la información, vas a tener un problema de coherencia en la propia recolección de datos. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen un montón de empleados y a pesar de que existan unas normas más o menos estándar sobre cómo hay que capturar la información, al final siempre hay jugadas dudosas, jugadas en las que hay que decidir, jugadas que no todos vemos de la misma manera. Y evidentemente en ese tipo de jugadas no es lo mismo que las esté analizando A que las esté analizando B. Y son bastantes. A lo largo del año te encuentras con bastantes jugadas de este estilo en las muy diversas competiciones que por ejemplo, yo cubro, ¿no? Entonces, en el caso mío, al ser yo el que analizo todas las jugadas, mis criterios podrán ser mejores o peores, pero por lo menos sabemos, o la gente que lee mis datos o que escucha mis datos y mis estadísticas, saben por lo menos que son datos que he analizado yo, que he revisado yo, que he recopilado yo y que por tanto van a tener una coherencia a la hora de introducirlos, ¿no? A la hora de coleccionarlos. Un buen ejemplo son las actas arbitrales, ¿no? Bueno, en cualquier competición del mundo de fútbol más o menos seria hay 15, 20 árbitros, ¿no? Dirigiendo partidos y rellenando actas. Pues yo me he encontrado el mismo tipo de gol analizado de manera diferente. Bueno, analizado, es una forma de hablar porque los árbitros no analizan goles. Los árbitros más o menos ven algo en el campo y es lo que reflejan en el acta. Pues te pongo un ejemplo. Un lanzamiento que va al palo, vuelve hacia atrás, golpea en la espalda del portero y se vuelve a meter en la portería. Hay árbitros para los que eso es un gol en propia puerta y hay otros árbitros para los que eso es un gol del lanzador. Bueno, para mí, en mi caso, eso es un gol en propia puerta. Que alguien podrá decir, bueno, a ti te parece lógico, pero habrá gente a la que a lo mejor no le parezca lógico, ¿no? Alguien podrá decir, pues a mí no me parece razonable, o a mí sí me parece razonable. Sea o no sea razonable, que a mí sí me parece que es razonable, en cualquier caso, lo que está garantizado es que siempre voy a contar ese tipo de goles de la misma manera. Sin embargo, una organización con 500 personas o un colectivo arbitral, etcétera, 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 pues cada uno en determinado tipo de situaciones pues analizará la jugada de manera diferente. ¿Cuándo es una jugada por banda derecha? ¿Cuándo es por el centro de la cancha? ¿Cuándo es por la izquierda? ¿Cuándo es una acción de contragolpe? ¿Cuándo es una acción de estrategia o simplemente una acción a balón parado? Yo solo tengo aquí y a base de ver muchos partidos, pues tengo las ideas muy claras al respecto. Claro. Cuando diversificas el trabajo entre mucha gente, al final es casi inevitable que se produzcan errores de coherencia y que en una misma base de datos, un mismo tipo de gol esté trabajado de formas diferentes. No. Ese sería el primer motivo por el cual no me gusta que mi información parta de bases de datos comerciales o de empresas comerciales. El segundo tema, y es el más importante, aunque el primero también para mí es súper importante, el tema del rigor, del criterio, de la coherencia en la introducción de los datos. El segundo tema sería el no tener que depender de nadie cuando yo necesite una estadística concreta. Es decir, en estas bases de datos comerciales que las empresas venden a clientes, determinado tipo de empresas que venden a clientes, hay una serie de menús y de consultas predefinidas, muchas, seguramente serán muchas, para que el usuario final pueda extraer parte de la información que necesita. Pero siempre en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte en general, en los partidos pasan cosas que no están previstas o pasan cosas que
inicialmente pues uno no le pasa por la cabeza que puedan suceder, ¿no? Y esas cosas acaban sucediendo, y cuando tú quieres buscar un contexto estadístico de las mismas, al no ser una consulta estándar, al no ser una consulta predeterminada, no vas a poder encontrar el dato en la aplicación. Te pongo un ejemplo. Probablemente en cualquiera de estas aplicaciones, si tú quieres saber cuántos goles ha marcado Lewandowski en el último año, pues todos tendrán el menú. Elegir jugador o elegir ranking de goleadores, origen 1 de enero, final estamos ahora 21 de septiembre, ejecutar, y te aparecerá la lista completa. Son consultas muy básicas. Sí. Pero, por ejemplo, imagínate que en un mismo partido Lewandowski marca un gol y a los 45 marca un gol con un pase de Pedri, y a los 45 segundos marca Pedri a pase de Lewandowski. Y a mí me apetece calcular cuándo fue la última vez que dos jugadores se asistieron mutuamente en menos de un minuto. Si tú dependes de una empresa, esa estadística no la vas a tener de ninguna de las maneras. Aunque la información necesaria para conocer esa estadística esté dentro de la base de datos, porque tú tienes quién es el goleador, quién es el asistente y en qué minutos se marcaron los goles, en realidad la información está ahí, pero tú no tienes acceso a esa información, tú tienes acceso a consultas predefinidas, y probablemente esa es una consulta tan específica que no la vas a poder encontrar en ningún sitio. Entonces, si yo quisiera conocer eso, yo tendría que llamar a la empresa y decir, oye, necesito este dato. Y probablemente la empresa me diría, bueno, mañana te lo damos, o a lo mejor te diría, pues no te podemos calcular esto. En cualquier caso, si me dijeran mañana te lo damos, yo estoy en directo haciendo el partido en la radio y no me vale que me lo den mañana. Totalmente. Con lo cual, si yo tengo la información, la he introducido yo y yo soy capaz de manejar y de diseñar todas esas consultas, yo no necesito a nadie para hacer cualquier tipo de cálculo que se me ocurra en cualquier momento. Si juntas esas dos cosas, pues ahí tienes la clave. Primero, yo analizo todo, con lo cual existe una coherencia a la hora de introducir mi información, y segundo, no dependo de nadie a la hora de extraer los datos que a mí me interese extraer en cada momento. Ahí entra en juego el factor de la creatividad, que a mí es lo que me parece tremendo. Hay una frase tuya que me encanta que dice, en un 0-0 que no pasa nada, a mí se me ocurren cosas. Y quería preguntarte si tienes alguna técnica o algún truco o algún proceso creativo, como le llaman ahora, ¿no? No, simplemente estás viendo el partido y se te van ocurriendo cosas. Son ya décadas viendo fútbol, son décadas dando datos, analizando partidos, y al final mi mente, cuando ve un partido, está pensando a lo mejor en cosas en las que el espectador habitual no piensa. A lo mejor el espectador habitual simplemente se sienta a disfrutar del espectáculo, y yo, sin embargo, estoy buscando detalles, estoy buscando cosas, y a veces pues me vienen solos a la cabeza mientras estoy viendo, ¿no? Pues de un partido de 0-0 se pueden sacar infinidad de cosas, ¿no? Es simplemente el estar pendiente, el estar atento y el estar pensando. En mi trabajo, pensar es muy importante. Y yo, cuando estoy viendo fútbol, estoy pensando permanentemente e imaginando, ideando cosas que pueden pasar. Evidentemente, vengo también con una base de ideas previas al partido, sí, sobre cosas que podrían suceder, y entre todo ese batiburrillo de historias, al final acaban saliendo temas interesantes. ¿Y cuál crees que puede ser, así, de las cosas que te acuerdes de ocurrencias instantáneas que digas, ¿cómo se me pudo haber ocurrido este cruce de datos en este momento? Pues muchísimas, ¿no? Es que hay muchas. Realmente hay dos tipos de datos, o hay dos tipos de estadísticas. A mí no me gusta llamarle estadísticas, porque realmente la estadística es una cosa muy numérica, y lo mío es una cosa muy visual, como muy de anécdota, ¿no? No tiene solamente, o no está solamente restringido al campo de los números, pero existen básicamente dos tipos de datos, ¿no? Son, entre comillas, los datos útiles. Digo entre comillas porque en el mundo del deporte no hay ningún dato útil. El deporte en sí es absolutamente inútil. Nos llena de pasión, de emoción, consume un montón de tiempo nuestro, pero es algo inútil.
absolutamente, si el deporte desapareciera, el deporte profesional, digo, hacer deporte es súper bueno, súper sano, te mantiene en forma, te da años de vida, etcétera. Yo hablo del deporte profesional. Si el deporte profesional no existiera, no pasaría nada, el mundo seguiría girando. De hecho, hemos tenido una pandemia hace nada que ha parado todo y aquí seguimos. No ha pasado nada. Se han parado todas las ligas, incluso se han aplazado unos Juegos Olímpicos, se ha aplazado una Eurocopa y no ha pasado nada, ¿no? Partiendo de la base de que el deporte profesional es algo absolutamente prescindible, porque es entretenimiento para nosotros, cualquier dato relativo a algo que es totalmente prescindible, pues aún más prescindible será. Con lo cual yo parto de la base de que cualquier tipo de dato o de información relativa al deporte es absolutamente prescindible, no sirve para nada, es entretenimiento puro. Es como ir al cine a ver una película que sabes que lo que estás viendo ahí no es real. ¿Pero por qué vas? Pues porque te entretiene, pues porque te divierte. Pues esto es lo mismo. Bueno, pues partiendo de esa premisa, que esto lo quiero dejar muy claro, yo no me creo nada, porque sé que mis datos son puro entretenimiento nada más, pues distinguiría entre dos tipos de datos. Datos que son algo más útiles o más ilustrativos de lo que está sucediendo en un partido y luego curiosidades, anécdotas. Bueno, este tipo de datos, este tipo de segundos datos, que te digo anécdotas o curiosidades, son los que requieren de una mayor imaginación, son los que requieren a lo mejor de un momento de lucidez que en ese instante te venga la idea a la cabeza, son las más inútiles de todas porque no sirven para nada. Si las otras sirven de menos, estas sirven menos todavía, pero son las que más llaman la atención y son las que más le gustan a la gente. Entonces, tanto de unos como de otros, tengo montones, Roger, tengo montones. Entonces no sabría elegirte ninguno en concreto. Eso justo te iba a preguntar porque si bien tu materia prima son los números, al mismo tiempo eres un fiel creyente de las cábalas, ¿no? Entonces, sí, ¿son compatibles las matemáticas y la suerte, por decirlo de alguna forma? Bueno, más que creyente de las cábalas, me gusta buscar cábalas. Me gusta buscar cábalas, lo que no significa que yo piense que existe una relación de causalidad en ellas. Es decir, por ejemplo, el otro día jugó España la final del Eurobasket contra Francia. Cuando yo estaba analizando el partido para la radio, para Onda Cero, que es donde trabajo, busqué varios datos previos al partido. Uno de los datos que se me ocurrió era ver los enfrentamientos entre los dos entrenadores. Vincent Collet, que es el seleccionador francés, y Sergio Scariolo, que es el seleccionador español. Francia y España son dos selecciones que a lo largo de los años se han enfrentado en multitud de ocasiones. Tanto Collet como Scariolo llevan un montón de tiempo al frente de ambas selecciones. Probablemente sean de los entrenadores europeos que más tiempo llevan en sus respectivas selecciones. Y además son dos selecciones que a lo largo de los años han tenido siempre muy buenos equipos y, por tanto, ha existido una igualdad enorme entre ambas plantillas. Me pareció interesante ver el enfrentamiento directo entre Scariolo y Collet porque entendía que iba a ser una estadística con muchas entradas, porque iba a haber habido muchos enfrentamientos, y además me interesaba ver cómo estaba el balance, porque al existir tanta igualdad entre los equipos, me apetecía ver si existía también esa igualdad o si esa igualdad luego se trasladaba al resultado. Bueno, miré la estadística, miré la información y resulta que habían jugado 12 veces y que Scariolo había ganado 11. Ese es un dato de los que yo llamo útiles, entre comillas, sin serlo, ¿vale? Pero entiéndame, de los dos tipos de datos que te he comentado antes, ese estaría dentro de los primeros. Evidentemente, cuando hay tanta igualdad entre dos equipos y hay una diferencia tan abismal a nivel de resultados, tiene mucho que ver con los entrenadores. Y evidentemente parece claro que Scariolo, en los duelos directos contra Collet, por lo que sea, le tiene ganada la partida, sabe cómo defenderle, sabe cómo atacarle, sabe cómo derribar sus sistemas, en fin, le tiene, como decimos aquí, le tiene tomada la medida, ¿vale? O es su cliente, bueno, como diríamos en México. Correcto. Bueno, pues ese es un tipo de dato que es útil y que sí que implica una causalidad. Es decir, parece que al existir un dominio de Scariolo sobre Collet, pues a la hora de ver el partido, yo me vi el partido más tranquilo. Porque decía, a ver, no significa que vaya a ganar Scariolo, pero parece que
cuando juegan entre ellos hay una cierta dominancia. Luego te podría haber buscado otro dato, que es España en domingo, que se jugó el partido. España en domingo lleva 20 años sin perder, por ejemplo. Y Francia en domingo ha perdido 7 veces seguidas. Bueno, pues esos datos son muy curiosos, pueden ser cabaleros, ¿no? En el sentido de decir, pues jugamos en domingo, fantástico y tal, porque llevamos 20 años sin perder en domingo. Publico esos datos porque generan curiosidad y atraen la atención de quien te lee o de quien te escucha o de quien te ve, pero realmente, si tú me preguntas a mí, ¿tú crees que por jugar España en domingo va a ganar porque haya...? Y te voy a decir, no. Entonces, aunque yo uso las cábalas e incluso abuso de las cábalas, yo no creo en las cábalas. Yo sé distinguir entre lo que es un dato del que se puede deducir o del que se puede sacar alguna conclusión, como es el primer dato que te he contado del duelo entre los entrenadores, y otro dato que es una simple anécdota o una simple curiosidad y de la que yo no extraería ninguna conclusión. Pero eso no significa que el dato no deje de ser interesante o no deje de llamarte la atención. No sé si me he explicado. Absolutamente. Oye, quería hablar de este paso que has dado de Twitter, que ha sido como tu gran catapulta, ¿no? Digital, y te has expandido a diferentes redes como Twitch o como YouTube y Twitter incluso en inglés. Y me gustaría que nos contaras un poco qué uso o cómo diferencias cada una de las plataformas en lo que haces en ellas. Bueno, realmente cada plataforma tiene su público y cada plataforma o cada red social tiene su manera de comunicar. Yo te reconozco que no soy ningún experto en ninguna. No soy experto en Facebook, no soy experto en Instagram, no soy experto en Twitch, estoy empezando ahora. Twitter sí lo conozco bastante bien, pero tampoco me consideraría un experto en la materia, pero más o menos sí que sé el tipo de información que se demanda en esta red social. Pero lo que sí tengo claro es el tipo de contenido que se adapta mejor a cada una de las redes. Eso sí lo tengo más o menos claro. E intento que la información que saco en cada una de ellas esté diversificada y adaptada a lo que yo creo que funciona en cada uno de los sitios. No siempre lo consigo, pero esa es la idea. De todas formas, me falta mucho background, me falta mucho knowledge sobre todo lo que no es Twitter. Twitter lo controlo bastante bien, pero todo lo demás todavía tengo mucho que aprender. Oye, y entiendo que a estas alturas ya tienes un equipo detrás que te ayuda a gestionar estos canales, ¿no? Sí, tengo gente que me ayuda con las diferentes redes sociales porque yo no tengo tiempo de cubrirlas todas y quizá eso también me está impidiendo conocerlas más a fondo. El hecho de no poderlas trabajar yo de forma personal, pues igual eso me está haciendo más lento el proceso de aprendizaje, pero es que no hay otra forma porque el tiempo es el que es y uno pues tiene el que tiene. Totalmente. Oye, ¿y me podrías contar un poquito cómo es tu equipo, cómo está configurado? No, es una empresa que me ayuda con los temas de patrocinios, que se llama YouFirst, que es una empresa muy grande aquí en Europa, que también es una empresa de representación de jugadores, de deportistas, vamos. Y los conocemos y bueno, bien. ellos me ayudan con campañas publicitarias, me ayudan a buscar patrocinadores, me ayudan a negociar los contratos y al mismo tiempo pues me ayudan también a manejar algunas de mis redes sociales y me echan una mano en ese tema. Una cosa que me interesa mucho también es que tienes una audiencia internacional, que además se potencia porque en el otro lado del charco, en América, sales en la tele en ESPN, donde parece que también tienes una fama más allá de lo que tienes aquí en España, porque además, como tienes pantalla, pues te paran en la calle y todo, ¿no? Sí, la verdad que en Centroamérica soy muy conocido por la tele, básicamente por ESPN, y cuando viajo a Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, pues noto una cercanía de la gente y noto un buen rollo y una admiración de la gente que a lo mejor aquí en España pues no existe, porque aquí
Yo trabajo en un medio de prensa, en el AS, trabajo en una radio, en Onda Cero. Pero a lo mejor aquí en España la gente no me pone cara, ¿no? Sin embargo, en Centroamérica, en Sudamérica me pone cara todo el que sea aficionado al deporte, todo el que vea ESPN me pone cara, ¿no? Entonces, digamos que la relación con la audiencia de allí es diferente de la relación con la audiencia en España. Eso te iba a preguntar, ¿qué has aprendido de tus seguidores o de tu audiencia de otros países? Pues lo que he aprendido es que son muy agradecidos y que creo que parte de mi éxito en Latinoamérica tiene mucho que ver, obviamente, con mi participación en televisión, eso no se puede negar, pero hay un porcentaje muy importante, porque antes de que yo trabajara en televisión, yo ya tenía mucho seguimiento en estas latitudes, y creo que tiene mucho que ver con el cariño y con el respeto con el que trato el deporte allí. Creo que aquí en Europa especialmente se menosprecia bastante el fútbol. Estamos hablando ahora de fútbol, pero podemos hablar de cualquier deporte, pero en concreto en el tema del fútbol se menosprecia bastante el fútbol en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica. La gente no sigue la Copa Libertadores, la gente no sigue las eliminatorias sudamericanas. Hablo aquí, en Europa, ¿eh? La gente no sabe lo que es el hexagonal o el octagonal, en este caso de CONCACAF. La gente no conoce a las selecciones, no sabe cuáles son los procesos de clasificación, no conoce las diferentes competiciones, no han visto mucha liga argentina, mexicana, brasileña, colombiana. Entonces, el que haya alguien de esta parte del mundo que se preocupe por ese fútbol, no que se preocupe, porque realmente yo no es que me preocupe, es que me gusta. Y te desvelas, ¿no? Me gusta, claro, me gusta seguirlo, me gusta estar al tanto de lo que pasa ahí, porque lo he hecho siempre. Antes de que existieran las redes sociales, yo ya era un devorador de fútbol latinoamericano. Buscaba por periódicos, por televisiones, por donde pudiera, cualquier cosa que pudiera ver. Afortunadamente ahora es mucho más sencillo. Antes era bastante complicado. Yo ahora puedo ver en mi casa todos los partidos de la Copa Libertadores, por ejemplo, o puedo ver todos los partidos de la Copa Oro de CONCACAF. Antes no podía. Antes me costaba la vida encontrarlos, ¿no? Pero como siempre he tenido ese interés por el fútbol de allí, pues lo único que he hecho ha sido mantener el interés. Y ahora que tengo en los medios para difundir esa información, pues eso ha hecho que lo que en principio era una cosa bastante íntima, bastante personal y bastante individual, pues se haya extendido, ¿no? Y han dicho, oye, este muchacho, la verdad que le gusta esto, lo sigue, está al tanto de todo lo que sucede, y yo creo que eso genera una relación de empatía, y yo creo que genera una relación de cordialidad y de amistad, bueno, entre la gente que sí seguís ese fútbol, los que estáis allí, que evidentemente lo seguís a diario, conmigo, que soy, digamos, de las pocas personas que pueda haber por Europa, pues que le prestan la atención que yo creo que merece. Y eso es lo que hace, yo creo, que exista esa relación tan buena. Oye, y estás hablando ahora de la parte cordial y positiva, pero tener 3 millones de seguidores o más te implica un montón de trolls. Y tú haces una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me parece muy curiosa y muy divertida, que de vez en cuando seleccionas 5 o 6 tweets de troleo y los respondes y los rebates y cierras algunas bocas. Bueno, de vez en cuando me apetece hacer alguna cosa de esa. A mí me gusta mucho interaccionar con la gente. No solamente respondo a ese tipo de tweets. Yo intento, cuando tengo tiempo, responder todo tipo de tweets. ¿Qué ocurre? Ahora que me he creado un perfil dentro de Twitch, creo que es una plataforma que se adecúa más a este tipo de interacción. Entonces ahora, en lugar de estar permanentemente respondiendo tweets y resolviendo dudas, lo que hago es abro mis directos en Twitch y quien quiera que vaya, que me vea y que pregunte. Y ahí tenemos más espacio para debatir, para opinar, para resolver dudas. Sí, a mí me queda porque haces como esa cosa de ponerlos como en carrerilla y me parece muy, muy curioso. Oye, en términos de captación de la atención, ¿cuál crees que ha sido tu momento cumbre? Ese momento que has dicho, ostras, me está leyendo o me está viendo todo el mundo. Realmente yo tengo esa sensación... Todos los sábados. Todo el rato. O sea, tengo esa sensación todo el rato, ¿no? De que cualquier cosa que publico
la va a leer muchísima gente, porque rápidamente, en cuanto yo publico algo, no pasan ni segundos y ya empieza a haber comentarios, retweets, menciones, me gustas. La interacción con la gente que lee mis tweets, en este caso hablando de Twitter, es brutal y es permanente. Entonces, tengo la sensación de tener un foco aquí encima casi de forma permanente. Y eso, a ver, te da vértigo, mola, engancha, porque yo tengo un puñado de seguidores y cada vez que escribo algo lo leo 4 veces para ver si no tengo una falta de ortografía y sudo, ya sabes. Bueno, más que vértigo no me da, estoy ya muy acostumbrado. Me gusta, obviamente. Ten en cuenta que mi trabajo requiere un esfuerzo brutal de preparación, digo. Yo siempre digo que mi trabajo es un 90% en la cueva y un 10% a la luz, ¿no? ¿Qué significa estar en la cueva? Pues en la cueva significa estar metiendo datos, estar introduciendo la información de todo lo que está pasando en el mundo del fútbol. Ayer, por ejemplo, que es por lo que he llegado hoy un poco tarde a la cita que teníamos, yo ayer me acosté a las 8:30 de la mañana, hora española. ¡Guau! ¿Qué estuve haciendo? Yo ayer tuve un directo en Twitch, acabé a las 12 de la noche y luego las 8 horas y media siguientes lo que hice fue cenar y preparar toda la fecha FIFA que viene ahora. Va a haber casi 200 partidos de selecciones en los próximos días, muchos amistosos, no solamente de los equipos sudamericanos, que a lo mejor son más fáciles de seguir. Va a haber muchos amistosos de equipos africanos, asiáticos, incluso hay un amistoso entre Nueva Zelanda y Australia. Está está el campeonato de Melanesia, que se está jugando también. Está una competición en Asia que se llama la Kings Cup, que se va a jugar en Tailandia. Quiero decir, seguir todo ese tipo de partidos, dónde se van a jugar los partidos, a qué hora, en qué estadio, etcétera, etcétera, requiere un esfuerzo y un proceso de preparación muy grande. Ahora que ya tengo metido todo el calendario de partidos, ahora simplemente pues iré introduciendo los datos. Pero ¿qué te quiero decir? Yo ayer estuve 8 horas y media en la cueva, picando. De todo eso que yo hice ayer, vais a ver muy poco. De repente alguien hace algo especial en algún partido, pasa algo en no sé dónde, tal, y yo pondré mis tweets, pondré mis cositas, y a eso es a lo que yo le llamo estar fuera de la cueva, o estar en la luz, estar sacándole partido a mi trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pasas tanto tiempo en la cueva y tienes tan poquito tiempo para brillar, entre comillas, o para sacarle provecho a todo ese trabajo, obviamente, cuanta más gente vea ese trabajo o lea ese trabajo, mejor para ti. Por eso cuando me dices si mola el que me lea mucha gente, por supuesto, para mí es un motor fundamental para que yo ayer esté hasta las 8:30 de la mañana trabajando. El saber que voy a tenerlo todo preparado para que si pasa algo, yo a toda esa gente que me está mirando le voy a poder dar la información de forma puntual. Si me leyeran 3 o 4 personas, pues no te diría yo que no habría hecho lo mismo anoche, porque también es un poco enfermedad por mi parte, pero a lo mejor te lo tomas de otra manera. Con lo cual, ni me genera estrés, porque estoy acostumbrado, me mola mucho el que me vea mucha gente y el que me escuche y el que me siga mucha gente, y lo que sí me genera es mucha responsabilidad a la hora de decir las cosas que digo o a la hora de emitir algún tipo de opinión. Evidentemente, cuando te lee, sabes que estás generando cierta opinión en la gente que te lee, y eso requiere un nivel de responsabilidad y no puedes decir cualquier cosa. ¿Hay algún dato que estés esperando dar o que te gustaría compartir especialmente y que no haya sucedido? Pues la verdad es que no. No tengo ahora así ninguno. Con el Mundial de 2010 ya te quedaste a gusto. No, mira, se me ocurre, por ejemplo, pero es una tontería, o sea, es una tontería, pero sí es una cosa que llevo siguiendo bastante tiempo y que todavía no se ha dado nunca, y es que un equipo en la UEFA Champions League se clasifique de forma matemática con solo 3 jornadas disputadas en la fase de grupos. Eso es algo que no ha pasado nunca. Ha habido grupos en la Liga de Campeones desde la temporada 91-92, aunque el primer grupo oficial de la Champions empezó en la temporada 91-93. Ha habido muchos, al principio solamente había 2 grupos, luego hubo una época en la que hubo 4 grupos, ahora son 8 grupos.
O sea, ha habido muchos grupos y muchos años. Nunca un equipo se ha clasificado en 3 jornadas. ¿Qué tiene que pasar para que un equipo se clasifique matemáticamente en 3 jornadas? Ese equipo tiene que ganar sus 3 partidos y todos los demás partidos del grupo tienen que acabar en empate. Esa es la única forma, por los criterios de desempate que existen aquí en Europa, esa es la única manera de que un equipo esté matemáticamente clasificado tras 3 jornadas. Y no ha pasado nunca. Y este año no puede pasar ya porque en ninguno de los grupos se ha dado ya esa condición. Pues eso es una cosa que me molaría, ¿no? Que en algún momento algún equipo en 3 jornadas diga, ya estoy en octavos, ¿no? Quería hablar contigo de un par de temas, sobre todo ya más, no tanto como creador, sino como consumidor de contenidos. Después de todo esto, este trabajo que haces de no solamente ver los partidos o las competiciones y luego ponerte a picar datos, ¿cómo desconectas? Muy poco desconecto. Y ahora además me pillas en una época en la que prácticamente lo único que hago es trabajar y dormir, porque los comienzos de temporada son para mí terribles. Hay que preparar muchísima información de todas las ligas, de todas las competiciones. Ten en cuenta que aquí ahora acabamos de terminar el Eurobasket, empieza ahora la Liga de Baloncesto, empieza la Euroliga. Hablo solo de baloncesto en este caso, sí. Ha empezado la liga italiana, la alemana, la inglesa, la francesa, portuguesa, holandesa, española. Tienes que meter todas las plantillas. Ha empezado la Champions, la Europa League, la Conference. Ahora vienen fechas de selecciones, está jugando la Nations League. Tenemos un mundial dentro de nada. Entonces, todo lo que es el proceso de preparación de todas esas competiciones a mí me consume una cantidad de tiempo enorme. Tengo ahí una pantalla, o sea, una pizarra que actualizo a mano donde tengo toda la información que tengo que actualizar y está siempre llena de cosas. A partir de noviembre, diciembre, la cosa empieza a bajar un poco porque ya tengo todo más o menos estructurado y ya es simplemente ir alimentando. Pero ahora en estos primeros meses de temporada, agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre, te diría yo, son 4 meses muy esclavos, muy cautivos y que me dejan desconectar muy poco. En cualquier caso, mis desconexiones es irme con mi familia a comer, a cenar por ahí con mis amigos, dar una vuelta, ir algún día al cine, ver alguna película con mi mujer. Eso te iba a preguntar. Ese tipo de cosas. ¿Te quedan ganas de ver una película, una serie? ¿Te quedan ganas de ver una pantalla después de tanto tiempo de pantalla? Me quedan ganas de compartir tiempo con ellos. Y entonces me adapto a lo que sea. Si ellos quieren ver una película, yo veo una película. Si ellos quieren que nos vayamos al parque a jugar, pues nos vamos al parque a jugar. O sea, a mí lo que tengo ganas siempre es de estar con mi gente. Entonces, en ese sentido soy poco exigente. O sea, no voy con condiciones. Yo voy y digo, ¿qué hacemos? Lo que queráis y lo hacemos. Lamentablemente no tengo poder de decisión porque entiendo que mi vida profesional o mi trabajo me esclaviza tanto y me aparta tanto de ellos durante el día a día que por lo menos el rato que esté con ellos se merecen ellos elegir lo que quieren que hagamos. Alexis, nos acercamos al final de la entrevista. Te voy a hacer 2 preguntas que le hago a todos los invitados. La primera de ellas es, ¿en dónde está tu atención? Ahora mismo en el Mundial. En el Mundial. ¿Cuál va a ser el dato del Mundial? Básicamente, o sea, mi vida es lo que pasa entre Mundial y Mundial. Yo estoy todo el rato pendiente de la Copa del Mundo. Todo el rato. Es el torneo que más me llama la atención. Fíjate, justo cuando me he levantado hoy me ha llegado un mail de FIFA con todo el tema de la acreditación y estaba intentando rellenar unos campos que tengo que rellenar para ir a Qatar, y normalmente cuando me pasa alguna cosa de esas, algún trámite de esos, siempre lo voy dejando y al final casi siempre se me pasa el tiempo. Cuando es algo de la Copa del Mundo, lo hago al instante. Cuando es un dato de la Copa del Mundo, al instante. O sea, mi vida gira en torno a la Copa del Mundo y es a lo que más atención le presto. Y de hecho, yo ahora mismo tengo mis 5 sentidos, 4 sentidos lo tengo puesto en Qatar, el sentido que me queda lo tengo puesto para todo lo demás. Y cuando acabe Qatar, empezaré a pensar en México, Canadá y Estados Unidos.
Eso es lo que hablo profesionalmente, ¿eh? Sí. Lo que capta mi atención profesionalmente es eso. Personalmente, lo que capta mi total atención son mis hijos. ¿Nos puedes contar algo que vaya a pasar en este Mundial? Pues espero que la segunda estrella de España. Ok. Eso es lo que espero que pase en el Mundial. Pero prefiero ir a los campeonatos, a este tipo de campeonatos, con mi mente abierta y con mi ordenador. Muy bien. Y aquello que vaya sucediendo lo iremos documentando sobre el momento. Por ejemplo, me acuerdo del año en el Mundial de Rusia, en el partido, creo que fue México-Suecia. Ajá. México estaba casi clasificada. Al final tuvo que depender de la victoria de Corea contra Alemania porque perdió aquel partido. Fue un drama, sí. Sí, fue un partido dramático, pero no era un partido en teoría muy atractivo. Uh-huh. Era un partido... México ya le había ganado tanto a Corea del Sur como a Alemania en el primer partido. Uh-huh. Suecia venía de haber perdido con Alemania, pero también había ganado el primer partido. Suecia sí se estaba jugando mucho, pero no era un partido demasiado atractivo. Bueno, pues en ese partido, a los pocos segundos del partido, se produjo la tarjeta más rápida en la historia de la Copa del Mundo. Una tarjeta amarilla, la más rápida de la historia. Bueno, pues yo me pongo delante de ese partido, me pongo a ver un México-Suecia sin saber qué me va a pasar y sin esperar mucho, y de repente me encuentro con esa perla, ¿no? Con esa joya, ¿no? Pues así es como voy yo a Qatar, con la idea de plantarme delante de los partidos y que lo que sea que pase, yo estar preparado para poder darle el contexto adecuado. Pero en aquel Mundial habías dicho, por ejemplo, que Alemania no pasaba de octavos, creo, ¿no? Que no pasaba a la siguiente ronda, ¿no? No, bueno, no sé, no recuerdo exactamente lo que dije, pero sí que me preguntaron quién creía yo que iba a ser el gran fiasco del Mundial y dije que Alemania. Sí. Y la clavaste. Bueno, pero tiene que ver con que veo mucho fútbol. Bueno, ¿y de este Mundial quién va a ser el gran fiasco? Pues hombre, todo el mundo damos como gran favorita para el Mundial a Francia, pero hay una serie de problemas dentro de la selección francesa ahora mismo, tanto a nivel federativo como entre los propios jugadores y tal, que me hacen pensar que a lo mejor ahí va a pasar algo feo. Espero, no les deseo nada malo, pero evidentemente me encantaría que pasara algo muy feo con la selección francesa a nivel deportivo, porque sería un candidato menos para ganar el Mundial, no por otra cosa. Pero entendiendo que es difícil que eso pase porque tienen unos jugadores de un nivel extraordinario, solamente tener delante a Griezmann, a Mbappé y a Benzema ya me parece una cosa de locos. Sin embargo, tengo la impresión de que se pueden pegar un buen tortazo. Ok, ya lo veremos. Alexis, última pregunta antes de terminar la entrevista. ¿A quién me recomendarías entrevistar en este podcast de Su Atención, por favor? Pues podrías entrevistar, por ejemplo, a Fernando Palomo, que es un gran conversador, amigo mío, una persona muy importante en mi carrera, porque gracias a él trabajo en ESPN, uno de mis mejores amigos y de los compañeros por los que más aprecio tengo. Y además un gran conocedor del mundo del deporte, mucho más allá del fútbol, y sobre todo un gran conversador. Y yo creo que para un podcast lo mejor es encontrarte con alguien que te pueda tratar temas muy diversos. Y Fernando me parece una persona muy interesante para charlar con él. Me encanta la idea, ya te pediré el dato y pues, lo mismo digo de ti, que ha sido una gran conversación, te lo agradezco muchísimo y ha sido un placer tenerte en este podcast. Muchas gracias, Roger. Un placer ha sido mío, he hablado mucho, pero de eso se trata. Lo siento. De eso se trata este podcast. Y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo: LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.